Efesios capítulo 4, versículo 28. Dice así la palabra del Señor. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, con ligereza escuchamos en la sociedad refranes populares como ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Otro por allí dice, en tiempos de guerra todo hueco es trinchera y el que hambre tiene en pan piensa. Hay uno que me hace recordar más a mi infancia, uno que dice, el que va para Villa pierde su silla. Ahora, ¿por qué cito estos refranes? Porque de alguna manera, aunque no en todo tiempo, en alguna manera estos refranes populares se han usado para justificar de alguna manera el robo, el fraude, el desfalco. Y lamentablemente, al hacerse tan populares estos refranes, muchas veces normalizan un pecado que es condenado en la Biblia. No robarás. Las estadísticas modernas confirman que este problema es uno de los mayores males que hay, que afecta la economía y la sociedad en general. Básicamente hay empresas que quedan en quiebra por el desfalco ya sea de sus empleados o por malversación de bienes. No tengo las cifras correctas, pero lo leía en uno de los libros de Thompson. Pero es uno de los males de esta sociedad. Por supuesto que todos los otros pecados son grandes males, pero lamentablemente ha sido de alguna manera suavizado, justificado, inclusive por corrientes políticas, como por ejemplo la frase que cuando el pueblo pasa hambre, el robar se vuelve un derecho. Muy similar a los refranes que acaba de mencionar, pero esto básicamente con una tilda más política. Bueno, no es mi intención hablar de política, aunque vamos a mencionar algunas tendencias y cómo desproporcionan y de alguna manera violentan el mandamiento que se nos expresa en Éxodo 20:15, no hurtarás. Este mandamiento no solamente nos revela un problema social, moral, sino que nos revela un problema mucho más profundo. La Biblia dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón, y que los problemas y todos los pecados vienen del corazón. Así que este pecado realmente revela lo que hay en el corazón, expone la raíz de nuestra miseria. Primero, el descontento con la providencia divina. Muchas veces justificamos robar porque no estamos conformes con lo que tenemos. Y cuando miramos al otro que sí prospera o le va muy bien, lo miramos como que hay un problema de desigualdad social, que no hay justicia, etcétera. Lo que quisieran argumentar para justificarse. Y lamentablemente cometen pecado de hurto o robo, de alguna manera suavizando sus conciencias porque están pasando por una crisis, alguna necesidad, o porque simplemente no están conformes con su situación. Otro también expone la codicia y la avaricia, porque aún habiendo algunos que teniendo mucho, quieren seguir reteniendo y teniendo aún más. Y incurren también en robo, en el quebranto de este mandamiento. El propósito de hoy, en esta enseñanza, con respecto a este mandamiento, es exponer en primera instancia la soberanía de Dios sobre la propiedad. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con no robarás? Tiene mucho que ver. Va a ser lo primero que vamos a exponer como base o fundamento teológico. Vamos también a confrontar el pecado como tal de robar, y vamos a estudiar el mandamiento, no robarás,
desde sus dos aspectos, tanto el aspecto negativo como su significado o la enseñanza positiva del mandamiento. Por supuesto, vamos a ver también algunas aplicaciones prácticas y sus conclusiones. Así que el propósito es exponer la soberanía de Dios, confrontar el pecado del robo en todas sus dimensiones y llamar a la iglesia a una vida de trabajo santo y a la generosidad. Voy a recordar brevemente algo que se nos viene enseñando a lo largo de estas enseñanzas, es que nosotros hemos caracterizado o estructurado los 10 mandamientos como mandamientos que regulan nuestra relación directa con Dios, que son los primeros 4 mandamientos, que los vemos en Éxodo 20, 3 al 8, y del quinto en adelante, del mandamiento quinto hasta el 10º, vemos mandamientos que tratan nuestra relación con nuestro prójimo, cómo regular nuestra relación también con nuestro prójimo. Vamos para el primer punto. El primer punto es la base teológica. Dios es el dueño y el hombre es el mayordomo. Benjamin Bedón, creo que lo dije bien, él tiene un libro que es la exposición bíblica del catecismo bautista. Y él en la pregunta 78, que tiene que ver con el 8º mandamiento, él señala que Dios tiene un derecho supremo por ser Dios, Señor, Creador. Él tiene un derecho supremo y soberano sobre todas las cosas. Mis hermanos, Dios es el Señor de todo. Salmo 24 nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habitan. Y una vez refiriéndose al pueblo, confrontándolo en su pecado, él les dice, si tuviera hambre, yo no les pediría a ustedes, pues todo es mío. Mis hermanos, Dios es el dueño de todo. Dios es soberano. Ahora, ¿significa esto que la propiedad privada es un pecado? Como enseñaba Carlos Marx. Absolutamente no. Ahora, estamos en una sociedad donde estas tendencias políticas las vemos a diario y, bueno, de un tiempo para acá la hemos visto mucho en las noticias e inclusive en el hablar diario de las personas. El comunismo secular afirma que la propiedad privada básicamente es algo malo, como si fuera un pecado, aunque ellos no titulan como pecado, simplemente es algo malo, así no deben funcionar las cosas. También hay un capitalismo que es, vamos a llamarle capitalismo salvaje, que es aquel que acumula bienes y lo aprovecha solamente para sí. Ese capitalismo del cual también reacciona el comunismo. Básicamente el comunismo es una reacción prácticamente al capitalismo salvaje, el cual afirma que el hombre es dueño absoluto de todo lo que produce. Ahora, la escritura, la Biblia, destruye ambos extremos. No hay un capitalismo salvaje que la Biblia aplauda o un comunismo que no aplaude, por supuesto, en ningún sentido. No valida. Pero la Biblia sí afirma y valida la propiedad privada. ¿Pero en qué sentido? La Biblia afirma que la propiedad privada existe porque Dios ha delegado un derecho sobre las posesiones a los hombres. Y para ello los voy a invitar a buscar brevemente Mateo 25:14. Mateo 25:14. Pero mientras lo buscan, yo voy leyendo para que ganemos tiempo, para que no nos extendamos tanto. Mateo 25:14 en adelante. Voy a leer los primeros 3-4 versículos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vamos a leer hasta allí. Ahora, la intención de ilustrar esta parábola es ilustrar lo que estamos hablando sobre la propiedad privada como una propiedad que Dios delega al hombre para que sea como mayordomo de las cosas que le pertenecen a Dios.
Mi hermano, porque inclusive la vida misma, nuestra propia vida, le pertenece a Dios. Usted dirá, yo no soy cristiano, yo no recibí a Cristo. Sí le pertenece su vida a Dios, porque es su creador. No importa si usted crea o no en Dios. Usted va a rendir cuenta a Dios. Tarde o temprano va a rendir cuenta a Dios sobre su vida, sobre lo que ha hecho. Mis hermanos, y esta parábola ilustra a dos hombres que sí fueron sensatos y administraron los recursos que Dios les dio y sacaron provecho, sacaron dividendos. Pero hay uno que simplemente los enterró, no les importó y ya, lo guardó. Y bueno, la parábola de los talentos continúa, pero no es la intención hoy hablar de esta parábola, sino tomarla como una ilustración de que Dios es el dueño, Dios es el Señor. Y nosotros somos mayordomos. Básicamente también el Génesis nos ilustra lo mismo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le dijo, enseñoread, trabajad, sojuzgadlas. Nos dio la autoridad o nos dio el privilegio, vamos a decirlo así, de administrar la tierra como si fuéramos dueños de ella, pero sin embargo no lo somos. ¿Lo hacemos para quién? Para nuestro Dios, para Dios. Entonces, la base del octavo mandamiento parte de que Dios es soberano y que Dios ha otorgado un derecho de propiedad ordenada por Dios. Sin embargo, en el descontento de no querer o no estar contento con lo que Dios nos ha dado, queremos poseer aquello que Dios no nos ha concedido. Y ahí es allí donde nosotros caemos o infringimos el pecado, infringimos el mandamiento. Infringimos el mandamiento de no robar. El robo es en esencia violar la mayordomía. Es tomar lo que Dios no nos ha asignado o retener aquello que Dios nos manda a administrar para otros, porque esa es otra forma también de robar. Y lo vamos a ver más adelante con algunos casos o ejemplos. Ahora, no hurtarás. Vamos a examinar en este segundo punto lo que es el mandamiento. Este mandamiento nos dice de forma tajante, no robarás. Fácil de aprender, hermano. Así como los otros mandamientos que hemos estado estudiando. Y muchas veces cuando llega este mandamiento, lo primero que se nos viene a la mente es el despojo violento del robar. Pero sin embargo, así como hizo Dios en el Sermón del Monte, Él fue mucho más allá. Este mandamiento va mucho más allá. Va hacia lo profundo del corazón del hombre, de sus intenciones. Lo primero que vamos a estudiar es su significado negativo. ¿Qué se nos prohíbe? Vamos a desglosar esto del significado negativo positivo tomándole el mismo catecismo bautista, que planteando las preguntas, ¿cuál es el mandamiento? En la pregunta 78, básicamente responde, el octavo mandamiento es, no matarás. Pero saltamos al 80, después vamos a ver la pregunta 79. La pregunta 80 dice, ¿qué se nos prohíbe? Y básicamente esto responde al significado negativo del mandamiento, que es, el octavo mandamiento prohíbe todo lo que impida o puede impedir injustamente las riquezas o el bienestar de nosotros mismos o de nuestro prójimo. Básicamente el catecismo nos enseña que no podemos violentar este mandamiento tratando de apropiarnos de aquellas cosas que Dios no nos ha concedido. No podemos utilizar medios injustos ni para obtener riqueza para nosotros mismos ni para afectar a nuestro prójimo. Esto implica la prohibición de tomar cualquier cosa en contra de la voluntad de su legislador o de su poseedor, de su legítimo poseedor. Mi hermano, este es un pecado que sale tan natural en nosotros. Recuerdo de niños, siempre se le perdían los lápices, el borra, el sacapunta, hasta los cuadernos. ¿Por qué? Porque básicamente veíamos, como decimos, lo vemos pagando y ¡pum! Lo tomamos. Y
hermanos, nos reímos, pero es pecado. Y estamos hablando de que lo cometen niños. Y lo que pasa cuando crecemos es que ese pecado se vuelve más, no sé si técnico, pero es más, va mucho más allá. O sea, llegan hasta mezclarlo con homicidios, con varias cosas, hermano. Es simplemente por el deseo de obtener lo que no les pertenece. Otra forma, otra prohibición, otra implicación de esta prohibición es buscar tomar lo que no es nuestro, ni aun por medios legales, que son inmorales. Esto es el exprópiese. Esto es muchas veces, lamentablemente, manipulando las leyes, el hombre puede también infringir este mandamiento para despojar a otros de sus pertenencias. Muy bien, ahora hablando de unos aspectos más, digamos, ejemplificados. ¿Cómo quebrantamos este mandamiento el día de hoy? Ya dije que la primera idea que se nos viene a la mente es robar de una manera violenta o simplemente robar sin que nadie nos vea. Pero esto va muchas más allá. Hay muchas formas en que podemos robar. Y podemos robar, y ya que estamos hablando también entre hermanos, podemos robar. Primer punto, en el comercio y las leyes. ¿De qué forma podemos robar en el comercio y las leyes? Bueno, el robo se manifiesta en alterar las balanzas. Esto tomando la palabra en Levíticos 19, 35, 36, que no usemos pesas falsas. Eso es abominación delante de Dios. Cuando cobramos precios excesivos, cuando también nosotros vendemos un producto que está, lamentablemente, que no tiene nada de garantía. Cuando también incumplimos deudas o el pago de impuestos, el pago de deudas o de impuestos, y bueno, también a nivel institucional o también personal, cuando hay desvío de fondos, cuando incurrimos en piratería, en violar los derechos de autor, eso, mis hermanos, es también una forma de robar. Algunos dirán, bueno, lo hubiésemos dejado hasta el robo violento o el así escondido. Y yo sé que muchos vamos a pensar, porque reconozco que yo he cometido este pecado. No, es que está muy caro. Y ya, pensamos igual que los proverbios que leí al principio, que no son los bíblicos. Y justificamos nuestras acciones exponiendo nuestras necesidades, cuando realmente para nada lo justifica. Hay un proverbio que dice que si el que roba por hambre es hallado, tiene que pagar 7 veces. O sea, no lo exime de culpa en ningún momento. Hay otra forma de robar en el ámbito laboral. Este mandamiento se viola en la relación entre el empleado y el empleador. Cuando el empleador roba cuando retiene el salario justo, cuando impone jornadas de opresión o jornadas que no corresponden al beneficio que se les ha dado. Pero también el empleado puede robar cuando es perezoso, cuando va al trabajo y se pone a ver Instagram, las redes sociales, y ahí se le va el tiempo. O cuando utiliza las herramientas o la materia prima de su empleador para beneficio propio, sin el consentimiento de su patrón. De esa manera también se roba, se violentan. Y hay empresas que han quebrado porque los empleados simplemente desfalcan el negocio y ya. Se acabó una empresa por eso. Pero también sabemos que hay muchos hombres que son explotados y son robados o estafados en trabajo porque hay empleadores deshonestos que los contratan, les prometen algo y no lo cumplen. Eso es robar. Ahora vimos en el comercio y las leyes, en el ámbito laboral, pero también hay un robo intangible, un robo que no lo vemos así como que te quite algo. Estamos hablando de que
este mandamiento también abarca el respeto en las relaciones interpersonales. Es decir, que se considera una forma de hurto cuando se vulnera la dignidad y el honor de las personas. ¿Cómo? Bajo insultos, bajo difamación, cuando se roba el tiempo ajeno, esto es la impuntualidad. También cuando los hijos incumplen sus deberes hacia los padres, y esto ya en el contexto de la familia, cuando violamos el mandamiento de honrar y obedecer a nuestros padres, también robamos. Cuando también el padre, de manera indiferente, deja sin disciplina a los hijos, también es una forma de robar. Mis hermanos, vemos que muchas veces estos pecados se conectan con otros, porque a veces el robar nace de la codicia, la avaricia o el descontento de las cosas que posee. Pero vemos que podemos violentar otros mandamientos incurriendo en robar o en codiciar o en cualquier otro. Este robo intangible, mis hermanos, es algo que la sociedad no lo va a condenar así a primera vista. Sin embargo, la Biblia nos dice que el Señor sí lo ve. El Señor sí lo ve. De hecho, Dios dice que Él traerá toda palabra ociosa a juicio. Inclusive toda palabra ociosa a juicio. Así que, hermanos, no es tanto el acto, sino lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que Dios va a exponer, la verdad, lo que hay en nuestro corazón. Y hay otro tipo de robo, un robo que nos va a hacer meditar bastante, que es el robo espiritual y el sacrilegio. Para ello lo voy a invitar a buscar un texto que está en Malaquías 3:10. Esta es la forma, digamos, una de las formas más altas de pecado que se comete contra Dios. El profeta Malaquías estaba confrontando al pueblo y en una de estas confrontaciones dice lo que cita este texto. Malaquías 3:10 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Bueno, hermano, voy a hacer una pequeña pausa. Yo sé que este texto ha sido bastante manipulado, al punto de que quizás algunos se cohíben de leerlo porque creen que van a enseñar otra cosa. Sin embargo, este texto está en la Biblia y no está, ya no carece de propósito en nuestros tiempos. No, mis hermanos, sigue teniendo importancia hoy porque la palabra de Dios permanece para siempre. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Ahora, ¿robará el hombre a Dios? Pues me habéis robado. ¿En qué? En nuestros diezmos y ofrendas. Hoy día nosotros le robamos a Dios de muchas maneras, pero vamos a comenzar por esto, que tiene relación con el dar a Dios lo que Él nos ha concedido como dueño y hacernos sus mayordomos. Nosotros le robamos a Dios cuando le negamos las ofrendas y los recursos necesarios para el sostenimiento de su obra. Y algo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:2, para que vean que este mandamiento tiene relevancia hoy día. Nos dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Mis hermanos, lo podemos ver también a lo largo del libro de los Hechos, donde también el pueblo daba con generosidad, ofrendaba a Dios. Era un deleite darle a Dios de sus recursos, de lo que Dios nos ha dado. Y esto, más que un mandamiento, debería ser algo que nazca de la espontaneidad y agradecimiento para con nuestro Dios, que es el dador de la vida y que nos ha dado todo. En Primera de Crónicas 29:14, si lo pueden buscar, lo podemos leer. Primera de Crónicas. Ya lo estoy ubicando.
¿Lo tienen, hermanos? ¿Sí? Porque yo todavía no. Ya lo conseguí. Ya. 29:14. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Este pasaje pone el momento en que el pueblo llega a dar ofrendas y estaban dando ofrendas para lo que sería usado para la construcción del templo, que lo iba a edificar posteriormente Salomón. Y el pueblo estaba dando con alegría, con voluntariedad, con generosidad. Mis hermanos, esto debe ser lo que caracterice hoy día la iglesia del Señor. Dar con sencillez de corazón, dar con agrado. Y mis hermanos, si sentimos que el ofrendar es una carga, entonces no hemos entendido muy bien lo que significa adorar a Dios por medio de las ofrendas. Pero hay otra manera de robar a Dios, no solamente cuando negamos nuestras ofrendas, sino también cuando negamos nuestro servicio. Hay unos que se conforman solamente venir a escuchar, qué bonita la prédica, la enseñanza, excelente, no robará. Dios me ayude y me guarde de cometer ese pecado. Pero negamos el servicio. Negamos el servicio principalmente en la iglesia para servir a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque pensamos primero en nosotros mismos, pensamos en cumplir o satisfacer nuestras necesidades o nuestros intereses más que necesidades. Porque a veces pasa más de interés que de necesidad. Hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros debemos sobrellevar las cargas los unos con los otros. Y el domingo estos 2 domingos, hemos estado hablando al respecto. Y los invito a YouTube para que revisen la prédica y la refresquemos, porque necesitamos practicar el servicio, el honrar no solamente a quienes nos presiden, sino también a amonestar a los ociosos, a consolar. Bueno, ya estoy repitiendo la prédica del domingo. El punto es que nosotros debemos servir a nuestros hermanos. Estamos llamados, somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo se caracteriza por ser una multitud de miembros que se interconectan e interactúan entre sí. Y cuando uno se duele, el resto también se afecta. Entonces, robamos cuando negamos nuestros recursos y ofrendas a Dios, cuando negamos nuestros servicios y deberes cristianos, y también nos convertimos en ladrones espirituales cuando no le adoramos en espíritu y en verdad, reteniendo la gloria que le es debida para atribuirnos el honor y la alabanza a nosotros. Este es el peligro en que incurren la corriente arminiana, que se atribuye la salvación al libre albedrío, cuando realmente todo descansa en la soberanía de Dios. Y Dios nos guarde de robar ese lugar que solamente privilegia y le corresponde a nuestro Dios, a nuestro Señor. Ahora vamos al segundo punto, que es la enseñanza positiva del mandamiento. ¿Qué nos exige? Es la pregunta 79 del Catecismo Bautista. ¿Qué nos exige el octavo mandamiento? Y responde, el octavo mandamiento exige procurar y hacer progresar de forma lícita las riquezas y el bienestar de nosotros mismos y de los demás. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, lo leímos al principio, Efesios 4:28, lo pueden ubicar nuevamente en su Biblia. Dice, el que hurtaba, no hurte más. Básicamente Pablo está trayendo Éxodo 20:15 aquí a la carta de Efesios. No hurtarás. Y él dice, si tú hurtabas, ya no hurtes. Lo primero que se nos dice es el cese radical del pecado. De hecho, cuando se nos llama al arrepentimiento, nos dice que vete y no peques más. O sea, así le dijo el Señor, no peques más. Venimos a Cristo para
abandonar nuestro pecado y comenzar a caminar en santidad o en santificación. No hurte más, pero no se queda simplemente allí. Y es allí donde, y este texto de Efesios 4 es donde vemos el aspecto positivo del mandamiento. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Es decir, que debemos procurar trabajar de manera honrada, de manera justa, de manera lícita. Porque es lamentable que hay trabajos que no son buenos, no son lícitos y mucho menos le dan honra y gloria a nuestro Dios. No sé si llamarle trabajo. Yo creo que el trabajo, cuando lo vemos desde el punto de vista de las Escrituras, son aquellas cosas que da gloria a Dios, que Dios nos manda a hacer para que demos gloria a Dios y podamos producir para el sostenimiento de nuestras vidas y también de los demás. Entonces, debe haber una dignidad lícita en el trabajo, o el trabajo debe ser lícito y digno. No debemos procurar trabajar simplemente. Mire, ahorita hay trabajos que no sé, no son trabajos realmente, porque dicen, mira, invierte aquí y vas a ver, y la gente se sienta a esperar que produzca. Yo sé que existen bolsas de valores, existe eso, y eso es algo que se llama mercado de valores, y gente que trabaja de eso. Hay profesionales en esto, pero hoy día, como la gente se les convence por los medios, por las redes sociales, de que pueden trabajar así, prefieren usar el dinero o comprar o hacer juegos, jugar juegos. Hubo un momento que aquí en Venezuela, durante la época de crisis, y esto está documentado en los medios de comunicación, que la gente comenzó a invertir en juego, si le llamamos a eso inversión, en jugar desde su casa con computadora. Ese negocio quebró. Ese negocio, mejor dicho, fue un boom, fue una burbuja. Eso fue una burbuja, esa es la expresión. Salió, la gente comenzó a jugarlo, se propagó y todo el mundo estaba comprando en su juego. No recuerdo el nombre del juego, pero, y creo que son varios con esa característica, pero hacían $1 o $2 y la gente era rica en ese momento. Y lamentablemente así se movía la economía y mucha gente de verdad dejaba de trabajar, es decir, ya no estoy dando clases en el colegio porque ahí no me pagan bien y prefiero quedarme en la casa multiplicando. Debemos, hermanos, trabajar. Dios nos manda a trabajar, pero el trabajo debe ser lícito, debe ser un trabajo que honre a nuestro Dios. Dice, trabajando con sus manos lo que es bueno. Debemos ver el texto en su amplitud. Trabajar con nuestras manos lo que es bueno. Ahora, ¿cuál es el propósito de trabajar? Aquí hay un cambio de motivación. En vez de hurtar para despojar al otro de sus bienes, el apóstol o el Señor mismo, por medio del apóstol, nos dice, trabaje lo que es bueno, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tengamos que dar al que necesita, para que tengamos con qué dar al que necesita. De manera que el hombre, que el cristiano debe trabajar para que nosotros podamos también bendecir a otros por medio de lo que Dios nos ha concedido. El evangelio cambia nuestra mentalidad. El hombre de hoy día quiere acumular y retener. Dios, si nos ha dado esa capacidad para producir, nos las da también para que nosotros podamos ayudar a otros, para que de alguna manera también podamos servir en las necesidades de nuestros hermanos, inclusive de incrédulos, de alguna manera también mostrarle así el amor de Cristo. Debemos entonces trabajar, mis hermanos, para servir a los demás. Y termino, hermanos, con aplicación práctica, una conclusión y aplicación práctica de este mandamiento. La maravillosa ironía, vamos a llamarle así, la maravillosa ironía de nuestra redención. Fíjense, hermanos, tengan presente este cuadro.
es que nuestro Señor Jesucristo, que no robó, vivió sin pecado de manera justa, nos dio ejemplo de trabajo, porque Él fue carpintero y fue honrado en su servicio como trabajador. Él vivió una vida justa, cumplió su ministerio y en el momento que tenía que dar la vida, que la dio por nosotros, fue crucificado entre dos ladrones, contados con los pecadores. Es nuestro Señor muriendo entre dos ladrones. De alguna manera el Señor allí, no de alguna manera, fue así. Jesús estaba muriendo como si fuera un ladrón, porque estaba cargando con nuestro pecado del hurto. Ese sacapunta que te robaste en la escuela. U otros robos más escandalosos y hemos llegado a cometer. Jesús lo estaba pagando allí en la cruz. Y de esa manera nos redimió de nuestra condición de pecado para concedernos su justicia, su santa justicia, mis hermanos. Y el cuadro de la cruz nos enseña algo. Hay un ladrón que se burló del Señor y habló, bueno, si tú hiciste muchos milagros, va. Y otro, de manera humilde, con vergüenza, le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Reconoce que había pecado. Él reconoce la justicia del Señor y clama misericordia. Y el Señor le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De manera que este cuadro, que es un texto de la Biblia en los evangelios, es que hay misericordia para el ladrón. Hay misericordia para el ladrón, hay misericordia para el adúltero, hay misericordia para el homicida, hay misericordia para todo aquel pecador que se humilla y mira a Cristo. Busquemos del Señor, mis hermanos. Y como cristianos, mis hermanos, debemos practicar, cuando cometamos el pecado del robo, el hurto, debemos practicar, primeramente arrepentirnos. Es una obviedad, pero debemos también proceder a la restitución. Si yo he faltado a alguien o le he quitado a alguien, yo debo restituir y con vergüenza llegar y dar a esa persona lo que le he robado. El ejemplo que nos dio Zaqueo cuando fue salvado por el Señor. Debemos cultivar el contentamiento piadoso, el contentamiento santo. Hebreos 13:5 nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. Y por último, mis hermanos, debemos examinar nuestro servicio en la iglesia. Debemos examinarnos qué tanto estoy sirviendo a mis hermanos, qué tanto estoy mostrando el amor a mis hermanos. Y eso se manifiesta en el servir a los demás. Debemos dejar entonces deseos egoístas, por supuesto que la codicia, la avaricia y también el descontento. Creo que de alguna manera cuando pasamos crisis somos probados en esto, en ver si realmente estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Así que también debemos procurar y practicar el contentamiento piadoso y servir a los demás. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia ha sido grande sobre nosotros, Padre. Gracias porque a pesar de que nosotros hemos cometido cada uno de estos pecados que se han expuesto a lo largo de los estudios de los 10 mandamientos, no te hemos adorado cuando hacemos otras imágenes, cuando no guardamos el día de reposo, cuando deshonramos a nuestros padres, cuando cometemos adulterio u homicidio en nuestro corazón, cuando robamos, cuando codiciamos, Padre. Tú nos has mostrado tu gracia y tu misericordia. Amado Dios, Señor, te rogamos que tú nos ayudes a mirar tu palabra, a mirar
tus mandamientos, Señor, a exponer nuestra vida a la luz de ellos, Señor, y andar en pos, Señor, del consejo de tu palabra, de que nosotros no practiquemos estos pecados, sino que procuremos honrarte con nuestro trabajo, con nuestro servicio, con nuestra devoción a ti, Señor. Padre amado, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.